mañana continuamos con más del programa de los retos de la salud femenina después de los 50. Hablamos de la incontinencia urinaria, hablamos del piso pélvico y la doctora Wanda López, médico urólogo, nos va a dar unas recomendaciones ahorita, estrategias para fortalecer el piso pélvico. Bien, el suelo pélvico se puede fortalecer de diversas formas. La primera y la más importante es la realización de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Estos ejercicios se conocen o se pueden ver en diferentes plataformas en YouTube. Hay muchísimos tutoriales de cómo realizarlos y se conocen con el nombre de ejercicios de Kegel porque fue esta persona, un ginecólogo, quien los describió por primera vez. ¿Qué es importante? Una forma muy sencilla de identificar qué debo hacer y cómo. Imagínese que usted está tratando de aguantar el deseo de orinar, porque está en la calle y no puede ir al baño o no hay un baño, o quiere aguantar la salida de un gas intestinal. Entonces, eso que hacemos para retener ese gas, para aguantar las ganas de orinar, es la contracción de esos músculos del suelo pélvico. Y yo siempre le digo a mis pacientes, tú cuando estés haciendo los ejercicios vas a sentir que la uretra, el conducto urinario se retrae, que la vagina se trata como de subir o de esconder, como si fuese un ascensor, que el clítoris, incluso hay una pequeña como ascenso, retracción del clítoris. Y los ejercicios muy importantes se pueden hacer de pie, sentados, acostados, es decir, en cualquier posición. Es una contracción interna. Por lo tanto, a nuestro alrededor nadie se va a dar cuenta que estamos haciendo los ejercicios. Y ahí hay sesiones en donde se contrae, hay que contar unos 5 a 8 segundos como mínimo, si podemos 10 o 12 mucho mejor. Y es importante hacer repeticiones. Igual como cuando uno va al gimnasio, que uno hace repeticiones, hay que contraer, mantener la contracción por varios segundos, aflojar y dejar también unos segundos en reposo para que ese músculo se pueda preparar para una siguiente contracción y repetir, yo diría, entre 15 y 20 veces. Mínimo hay que hacerlo 3 veces al día, mañana, mediodía o tarde y noche. Que yo hice 40 contracciones en una sola tanda, probablemente no sea tan beneficioso porque el músculo también se agota. Entonces nosotros no le podemos poner tanta carga a un músculo que es relativamente plano y delgado. Y luego hay que tener 2 cosas importantísimas, que es paciencia y constancia, porque estos ejercicios son beneficiosos, veremos los cambios en las primeras semanas a los primeros meses, digamos de darle más soporte. La paciente siente, oye, ya yo, esa sensación de peso ha disminuido, esa molestia, ese apuro para orinar ha disminuido, ha mejorado, pero la paciencia y la constancia en esto juega un papel fundamental. Los ejercicios de Kegel los utilizamos no solo para mejorar el suelo pélvico y prevenir un prolapso, sobre todo, por ejemplo, en las pacientes embarazadas que ya han dado a luz. Lo ideal es trabajar ese piso pélvico si han tenido un trabajo de parto o si el embarazo ha sido muy voluminoso o un embarazo gemelar. Pero usamos esto también para prevenir incontinencia de esfuerzo y para contrarrestar la urgencia, el apuro. Cuando una persona tiene apuro para orinar, y lo hacemos nosotras las mujeres de manera involuntaria, tenemos esa sensación de que tenemos que ir a orinar. Si contraemos el suelo pélvico, ese apuro cede y entonces nos permite descansar unos segundos e ir al baño con calma. La cosa es no hacer de eso un mal hábito, ¿no? Claro, es una emergencia. Y otra cosa también importante, es importante reducir el sobrepeso. La obesidad en nuestro país está siendo un problema muy frecuente, muy común de salud pública. En muchísimas partes del mundo la obesidad ya no es un problemita, es una enfermedad. Y en Venezuela también por probablemente malos hábitos o cierto tipo de ingestas que no han sido balanceadas, estamos viendo mucha obesidad y obesidad en gente joven. Esa obesidad hay que controlarla también, no solo por un tema de bienestar cardíaco, estético, sino también porque afecta negativamente al suelo pélvico. ¿Qué tan importante es ejercitarse? Tengo 18 años operada de histerectomía y llevo una vida normal. Tengo 66 años. Fantástico.
Hoy en día está demostrado que hacer ejercicio físico, sobre todo en la etapa menopáusica, alarga la vida. Es una de las estrategias para la longevidad. Y todos queremos vivir más años y vivirlos mejor. Entonces, ejercitarse, y sobre todo en la mujer menopáusica, hay que incorporar ejercicios con pesas para fortalecer y mejorar esa masa muscular. Infecciones urinarias recurrentes pueden ser consecuencia de un prolapso. Sí, las infecciones urinarias recurrentes pudieran estar en relación a prolapsos grandes en donde la vejiga no es capaz de vaciarse completo por un fenómeno obstructivo externo, por la compresión de ese prolapso. Pero es un gran tema. De infecciones urinarias recurrentes hay muchísimos factores. Hay desde hábitos de vaciamiento de la vejiga, es decir, la paciente que pospone y pospone y pospone, hábitos durante las relaciones sexuales, el tipo de relaciones sexuales, a veces el coito anal genital es un factor de riesgo, la forma en la que nos limpiamos después de ir al baño, tanto para orinar como para evacuar, a veces el uso de duchitas tipo teléfono o bidet, la alimentación de la paciente. Nosotros debemos recordar que la mayoría de las infecciones urinarias vienen por gérmenes o bacterias que están en el recto ano de la misma paciente, y las bacterias son seres vivos, se mueven y se pasan de un ambiente que es el recto ano hacia la vagina y hacia la uretra. Entonces, bueno, hay que evaluar muy bien por qué hay infecciones recurrentes, y recurrentes es más de 2 en 6 meses o más de 3 al año, que hay que estudiar. ¿Okay? Ahorita tengo infección primaria, no me aguanto el retener la orina, ¿es normal ya en tratamiento con antibióticos? Sí, la sensación de apuro, de urgencia y la necesidad de tener que ir a cada rato a orinar, que ocurre muy típicamente en una cistitis bacteriana, es una consecuencia del proceso inflamatorio. Esa sensación es porque la bacteria que molesta en la vejiga, la bacteria que se anida en la mucosa vesical y es capaz de generar un proceso inflamatorio en el piso de la vejiga, se estimulan mucho los receptores de presión. Entonces esa paciente tiene la necesidad de ir a cada rato al baño a orinar y siente a los 5 minutos que tiene que volver, ¿no? Los médicos prohíben el hilo dental, a mí me gusta utilizarlo, ¿cómo hago? El hilo dental no lo prohibimos, porque el hilo dental es el que usamos para la higiene bucal. Lo que sí no nos gusta recomendar de uso rutinario es la ropa interior tipo hilo. Esa siempre es la acotación. Ropa interior tipo hilo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa parte tan delgadita tipo hilo está en contacto directo con la vagina y dicen que se quitó la imagen. Vamos a ponerla, Marjorie, la imagen. Pero está en contacto con el margen anal. Fíjense, en el lado izquierdo, todas esas pepitas negras que están en la imagen representan el canal de bacterias que pasan del recto a la vagina, de la vagina a la uretra, a la vejiga. Ese es lo que vemos los urólogos a diario. Pero entonces fíjense que si se utiliza una ropa interior tipo hilo, el hilo está en contacto con el margen anal. Al caminar, al moverse, el hilo también se mueve de atrás hacia adelante. Entonces es un factor que nos lleva las bacterias de un sitio a otro. Obviamente hay algunos momentos en los que uno se coloca de pronto una ropa interior tipo hilo. Yo recomiendo lo menos posible. Y en cuanto a la ropa interior, también hacemos una observación que preferentemente sea 100% de algodón, porque el algodón es una fibra orgánica, no sintética, no atrapa la humedad del agua. Cuando me viene la regla o el periodo, siento que me da cistitis. Sí, eso también puede ocurrir. Y quiero acotar, cistitis, la palabra como tal se refiere a inflamación. Itis en medicina es inflamación. Entonces lo que traduce cistitis es inflamación de la vejiga, que son estos síntomas que mencionamos hace poco, que puede ser por bacterias, puede ser en el contexto de la menstruación, porque en la menstruación o en algunos momentos del ciclo menstrual hay congestión en el útero. Y esa sensación de congestión en el útero en algunas pacientes puede incluso extrapolarse hacia órganos vecinos. Y entonces se siente una presión hacia adelante, hacia la vejiga, la sensación de que tengo que ir a cada rato al baño a orinar, sobre todo cuando el útero está en anteversoflexión, que presiona sobre la vejiga.
De pronto pacientes que tienen una condición que se llama endometriosis, en los momentos en los que hay estimulación hormonal normal de nuestro ciclo, los focos de endometrioma también se estimulan y ese endometrio externo al útero también crece. Y dependiendo de dónde está ese foco, hay focos de endometriomas que están sobre la vejiga o entre la vejiga y el útero, y eso también molesta. Entonces, bueno, cistitis es un poquito de cada cosa. Hay cistitis después de radioterapia a la pelvis por cáncer de vejiga, por cáncer de próstata, en el caso de los hombres. Hay cistitis por presencia de cuerpos extraños y hay una cistitis súper fastidiosa y súper, yo diría, triste para el paciente, que es la cistitis intersticial. Es una condición cuya causa como tal no la conocemos, pero se produce una ruptura de la membrana que envuelve por dentro la vejiga. Entonces la orina y sus moléculas ácidas se filtran por este espacio e irritan o estimulan a los sensores para presión y para dolor. Y esa es una cistitis que es muy difícil de manejar porque ya es un daño estructural. Y hasta el sol de hoy, aunque hay tratamientos y hay muchas estrategias, pues no podemos quitar la vejiga y reemplazarla por otra. ¿A qué edad? Ok, este es de menopausia. Mi esposa tiene un cálculo en la uretra. ¿La operación sería ginecológica? No, los cálculos, las litiasis, la patología litiásica es de manejo urológico, esté donde esté. Los cálculos en la uretra hoy por hoy se tratan endoscópicamente y es importantísimo que el urólogo que vaya a tratar estos cálculos tenga la precaución de conservar el mecanismo esfinteriano, porque dependiendo del tamaño del cálculo y de la localización, eventualmente el mecanismo esfinteriano en la mujer, en la uretra, pudiera verse comprometido y en el hombre también. No sé si es una paciente femenina, ¿verdad? Sí. Entonces, en la mujer, la bueno, uretra... no, dice mi esposa. Ah, bueno. Exacto. Debe ser una mujer. Un hombre que pregunta por su esposa. Exacto. Entonces, la uretra de la mujer es muy corta. Dependiendo del tamaño del cálculo, eventualmente lo pudiera botar. Los cálculos de 5 o 6 milímetros pasan con algo de molestia, pero pueden expulsarse y hay terapia expulsiva que ayuda a que esto pase. Cálculos más grandes de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sí hay que quitarlos, hay que extraerlos endoscópicamente. Bueno, muchísimas gracias, un placer, doctora. Un gustazo. Qué bueno. Muchas preguntas quedan por allí. Pero, y bueno, ya tenemos también otras de la... Bueno, la doctora siempre viene. Siempre viene. Si le quedó una pregunta, la anotamos y la tenemos. Claro, para el otro con programa, gusto. doctora. Muchísimas gracias por venir. Wanda López, médico urólogo. Sus redes, ya usted la tiene allí. Yo la sigo. Ah, están ahí, ¿verdad? DRA Wanda López, allí la tiene. Y la doctora está en la... Instituto Médico La Floresta. Instituto Médico La Floresta, también, ya, hasta ahí. Ok, perfecto. Doctora Wanda López, vamos al corte y en breve continuamos con la menopausia y las hormonas. Ya regresamos.